La lección de escuela sabática del martes se titula El plan eterno de Dios. Hermanos, Pablo se encontraba en arresto domiciliario. Sufría por no estar en el campo, trabajando con sus hermanos. Pero comprendió que siempre había un propósito mayor y él siguió luchando. Wow, bueno, cuando hablamos de planes, pensamos en componentes delineados para alcanzar una meta. Sí, es cierto eso. ¿Será que Dios nos considera como componentes para sus planes, Omar? El poema La Marioneta de Gabriel García Márquez empieza diciendo así: si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. ¡Wow! Tremendo, hermano, hermana. ¿Te sientes como una marioneta de trapo? ¿Un títere atado a hilos, danzando al compás de las tentaciones del enemigo? Bueno, sí, ¿sabe una cosa? Esto me hace pensar en las filosofías griegas, en la mitología griega. Era interesante porque los dioses nos trataban como títeres, marionetas, con hilos. Wow. Hacían y deshacían. Cuando vamos a la Ilíada, cuando vamos a Homero, cuando vemos el caso de Troya, ya los dioses manipulaban las vidas. Y a veces nosotros tenemos la tendencia de pensar que Dios hace lo mismo con nosotros. Están muy equivocados, porque Dios nos dio el libre albedrío. Y en ese libre albedrío encontramos un ingrediente principal, que es el amor. Dios es amor. Amén. Y al amarnos nos dio el derecho a elegir entre dos opuestos. No somos marionetas. Tenemos el derecho a la salvación y el derecho a la perdición. Yo le digo a aquellos que hacen elecciones pecaminosas: tú tienes el derecho a vivir como se te antoja. Tienes el derecho a tener tu definición de hogar o de matrimonio. Pero Dios tiene el derecho a mostrarte cuáles son las opciones de perdición y salvación. Entonces, no es que somos marionetas, tenemos el libre albedrío. Claro. Y Dios hizo un plan maravilloso para nuestras vidas. ¿No? Además, sí, debemos entender que en ese plan maravilloso, Él nos ha dado las pautas y el manual, el GPS, para que no nos vayamos por la tangente y no cometamos errores garrafales. Claro. Pero igual nosotros a veces decidimos ir por la tangente, hacer lo que se nos da las reverendas ganas y luego sufrimos las consecuencias. Le decimos a una señorita: ¿por qué te vas a meter con ese muchacho? Está metido en vicios, le gusta la violencia, ya te ha dado una bofetada. Y entonces, ¿qué? No, pero él lo hace porque me ama y yo lo amo. Mire ese cuerpo, mire esos ojos preciosos que tiene, y creen que cuando se van a casar van a mejorar las cosas. No, no, de ninguna manera. Dios nos da las posibilidades de hacer las buenas elecciones. No somos marionetas, no somos títeres, pero a veces nosotros nos hacemos títeres del diablo, porque el diablo sí quiere que seamos títeres de él. Qué horrible, qué horrible. En verdad, Dios ya tiene algo planeado. Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él dice, son pensamientos de paz y no son pensamientos de mal. ¿Para qué? Para darnos el fin que esperamos, hermanos. Y Pablo reconoció esta verdad, claro, inclusive cuando tuvo que escribir la mayoría de sus cartas mientras estaba en prisión. Él afirmó: la palabra de Dios nunca está presa. Segunda de Timoteo 2:9 dice. Es cierto. O sea que las cartas paulinas
escritas desde la prisión, tuvieron y siguen teniendo una enorme influencia en la conversión de innumerables almas. Impresionante, sí, porque en la gran obra literaria cristiana, El progreso del peregrino, también fue escrito en la cárcel y fue una de las obras que ha quedado hasta el día de hoy. Nosotros tenemos, todos fuimos creados por Dios y somos parte de su plan maestro. Amén. Y de nosotros depende si queremos ser parte de ese plan maestro, pero no como títeres, sino como protagonistas del bien. ¡Qué hermoso! Todo el universo nos mira con interés. Nosotros tenemos que saber que el plan de Dios va a prevalecer con nosotros o sin nosotros, pero nosotros tenemos la decisión si queremos ser parte de ese plan, porque es el único plan que va a erradicar el pecado del universo. Claro que sí. Ahora, hermano, hermana, piensa en tu propia vida. ¿Cómo encajan tus decisiones cotidianas en el gran plan de Dios? Buenas preguntas. ¿Será que realmente importan tus decisiones, aunque sean pequeñitas? Por favor, sí. Hermanos, déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre este asunto. Claro. Y no olvides de estudiar el repaso completo de la lección, oprimiendo el enlace que ves en pantalla o el que está abajo en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarnos en el repaso de hoy. Siempre oramos por ti. Si tienes alguna petición de oración, escríbela allí en los comentarios. Y si ves alguna petición en los comentarios de tus hermanos y hermanas, te animamos a orar también por ellos. Nos vemos mañana.